¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estamos? Bueno, para mí es un placer gigantesco estar con Carlos Balsalobre. Os lo presento. Carlos es doctor, para mí es una persona de absoluta referencia, es una persona de la que he aprendido muchísimo y para mí es un investigador ejemplar. Es un investigador ejemplar porque ya no solamente es que publique y divulgue ciencia, sino que además ha sabido convertir todo esto a nivel práctico con herramientas muy útiles que a los entrenadores, vamos, nos dan la vida. Carlos es el creador de Powerlift, que ahora se llama MyLift, de MyJump y de un montón de aplicaciones que, como digo, a los entrenadores nos han venido muy bien. Así que lo primero, agradecimiento, Carlos. Nada, tío, David. Es increíble la labor que haces. Y básicamente quiero que en el vídeo de hoy nos cuentes un poquito, nos hables sobre la ciencia. ¿Por qué? Porque ahora mismo la ciencia ha cogido mucho auge, lo cual es espectacular y me alegro muchísimo, pero creo que hace falta sentar un poquito las bases y entender realmente cómo funciona la ciencia, qué mueve la ciencia y en qué se basa la ciencia, para que no caigamos en sesgos y para que no caigamos en errores, ¿no?, de creer a ciegas en lo que dice la ciencia. Así que cualquier información que puedas aportarnos, encantado. Vale, perfecto, David. De hecho, yo creo que es un tema muy interesante y que comento a los alumnos en clase, siempre trato de que sean las primeras clases y cuanto antes mejor en los primeros cursos, que aprendan a tener un pensamiento crítico sobre los artículos científicos, porque algo muy común en el ámbito de las ciencias del ejercicio, por así decirlo, es pensar que cuando tú ves algo que está publicado en un paper científico, eso ya es, digamos, la verdad absoluta y que todo eso que está publicado pues está bien realizado, con unos métodos correctos y al igual que en otras facetas de la vida o de la empresa o de lo que sea en general, pues la gente comete errores o omite ciertas cosas y no todo, como digo, lo que está publicado es totalmente veraz. De hecho, hay una figura dentro de los artículos científicos que se llama la carta al editor, que es algo que tú como autor, cuando ves un paper que algo no te cuadra o que ves que los resultados no son lo que deberían ser, por así decirlo, pues tú puedes escribir como persona disconforme con eso al editor para decirle, mira, yo tengo experiencia en este campo, considero que esto y esto está mal realizado o que esto se ha omitido o que ha habido algún problema y aquí están mis contrapuntos, por así decirlo, ¿no? Y efectivamente yo creo que eso es algo que es clave, que la gente aprenda a tener espíritu crítico y a diferenciar de lo que está bien y de lo que está mal, pero no todo lo que está publicado está bien. Totalmente. Hay una cuestión que me preocupa bastante y es que, por una parte, hay una necesidad y una importancia gigante en mantenernos actualizados, pero por otra parte, lo único que puede dar solidez a una idea es el paso del tiempo. Es decir, cuanto más tiempo una idea está consolidada, pues más sabemos a ciencia cierta que esa idea va a seguir siendo así. Entonces, para mí es un problema muchas veces el decir, hostia, ¿cómo colocamos la balanza, ¿no?, respecto a la constante actualización y ese peso de las ideas que solamente puede ser factible con el paso del tiempo? ¿Cómo lo haces? Pues el mecanismo que tiene, por así decirlo, la ciencia para eso son las reconfirmaciones, por así decirlo. Básicamente, si tú te centras en una sola evidencia científica para cambiar tus entrenamientos o para prescribir tu mecanismo de trabajo, por así decirlo, pues probablemente deberías ser cauto. La ciencia, el mecanismo que tiene, como digo, para reconfirmar todos esos resultados es, como tú muy bien has dicho, con el paso del tiempo, ver si otros autores a lo largo de los años en distintos países, idealmente que ni siquiera se conozcan entre ellos de manera independiente, pues vayan consistentemente publicando cosas en la misma dirección. Cuando tú te encuentras con eso, y eso da pie, por ejemplo, a los metaanálisis, que son estudios que engloban todos los estudios del mismo campo, pues entonces ahí es cuando puedes, digamos, tomar por veraz eso que está publicado, pero eso no siempre es así. Hay algunos estudios discordantes que, por así decirlo coloquialmente, chirrían sus resultados y pueden venir motivados por o errores metodológicos por pura inexperiencia, por algún error del autor o incluso por conflictos de intereses. Claro, el tema de los conflictos de interés es un tema interesante porque ya no solamente a nivel de cuestiones económicas, a nivel de conflicto de interés, que obviamente es algo que sucede en muchos casos, también a nivel de ego. O sea, ¿cómo se gestiona a nivel de ego? Porque, por ejemplo, está claro que una persona que tenga, digamos, unos pensamientos en base a un tema, fisiología, entrenamiento, nutrición o lo que sea, va a tender, ¿no?, en cierta parte, de forma inconsciente y de forma consciente, a que los resultados apoyen su teoría. Totalmente.
¿Cómo se frena eso o cómo tenemos cautela respecto a eso? Porque me parece peligrosísimo. Fíjate si es además esto común, que hay incluso un término para ello, que se llama cherry picking, que en inglés es algo así como coger cerezas. Y básicamente lo que consiste en esto es que si tú tienes una idea preconcebida, lo que vas a hacer es de todos los artículos científicos que leas, el que esté de acuerdo con tu idea preconcebida, ese lo coges como bueno y es el que citas y es el que mencionas. Y los que no van a favor de tu idea, los omites. O los descartas porque dices que no, bueno, ese artículo no está bien o ha habido este problema y eso efectivamente es un problema enorme porque no solo a nivel de conflictos de intereses económicos, por así decirlo, sino, como tú has comentado, de motivos de ego. Si tú durante muchos años has llevado una línea de investigación que tratabas de que demostrara cierta cosa y empiezan a salir estudios que demuestran lo contrario, tú vas a tratar de desacreditar esos estudios, precisamente para poner en relevancia lo que tú ya previamente has publicado. ¿Quieres ponernos algún ejemplo respecto a este tema para que la gente se ubique? ¿Algún ejemplo que te venga a la cabeza, por ejemplo? Pues mira, hay muchos ejemplos de muchas áreas dentro de la ciencia del ejercicio que podemos poner, desde las tecnologías. Por ejemplo, hay un ejemplo que pongo, o dos ejemplos si quieres te voy a poner muy rápidos, que suelo poner en clase, que son súper llamativos. Hay uno que está publicado en una revista que se llama Plus One, que es una revista súper top, y ahí ¿qué es lo que hicieron? Pues lo que hicieron fue un análisis de regresión, que básicamente es como una especie de predicción con los datos que tú recolectas para ver qué va a ocurrir en el futuro, y en este caso era con las marcas en el sprint. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Compararon la evolución de marcas desde 1900 hasta la actualidad del sprint de 100 metros y compararon la evolución de las marcas del sprint en cuadrupedia, que yo de hecho ni conocía que eso existía, pero por lo visto hay competiciones en cuadrupedia, para que nos entendáis, correr a cuatro patas, por así decirlo, y entonces hicieron un análisis de regresión y lo que observaron es que, claro, la evolución en el sprint de 100 metros normal fue mucho más pausada que la evolución en cuadrupedia. Empezó hace mucho menos tiempo y entonces el incremento de las marcas ha ido muy rápido. En fin, ¿qué demostraba este artículo? Pues que para el año 2046 se iban a cruzar esas curvas y entonces los seres humanos podríamos correr más rápido en cuadrupedia que en 100 metros. Eso es algo que utiliza una técnica estadística que se llama regresión, que es válida, pero que ha sido utilizado de una manera absolutamente incorrecta. Y eso está ahí publicado. Y es un ejemplo pues, flagrante de cómo se puede utilizar mal la ciencia para llegar a unas conclusiones que son absolutamente descabelladas y está publicado en una revista top. O sea, hay otro artículo también que suelo poner en clase que trata de ir en contra de esto que se ha llamado últimamente de la teoría del vector de fuerza, ¿no? que viene a decir, por así decirlo, que las adaptaciones en el entrenamiento van determinadas por la orientación de la aplicación de tu fuerza, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, una sentadilla te mejoraría más acciones verticales, como un salto vertical, y un hip thrust, que es un empuje más horizontal, te mejoraría más el sprint, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este artículo, para desacreditar esto, lo que decían es que si tú cogías la imagen de un sprinter corriendo hacia adelante, acelerando, que tiene el cuerpo así, y lo rotabas 90 grados, pues entonces el eje de su aplicación de fuerza con la pierna estaría alineado con la vertical. Y entonces dicen que un sprint es de empuje vertical. ¿Cuál es el problema? Que la gravedad es vertical sí o sí, da igual cómo rotes tú tu cuerpo. Entonces, un concepto tan básico como que la gravedad es vertical 100%, pues no estaba bien interpretado en ese artículo y llegaban a conclusiones pues absolutamente erróneas, como que un sprint que va hacia adelante, que es fundamentalmente horizontal, o tiene un gran componente horizontal, es solo vertical. Entonces, ejemplos, como digo, puede haber muchos. Igualmente, cualquier persona que se dedica al campo realmente y que trabaje con personas se da cuenta de qué es lo que tiene adaptaciones y transferencia o no. Pero bueno, voy a hacerte una pregunta muy personal, porque justamente hace unos días leí un estudio y en realidad es el motivo por el que te he traído aquí, porque quería preguntarte directamente, en el que pone un poco en entredicho tu trabajo, pone un poco en entredicho todo el trabajo que has desarrollado con la aplicación de MyLift, e incluso arroja datos que yo a nivel personal como entrenador jamás me he encontrado. O sea, yo uso tu aplicación constantemente, la fiabilidad es brutal, o sea, es totalmente equiparable a un encoder lineal, un Speed for Lift, y me ha llamado la atención, ¿no?, de cómo es posible que en ese estudio salgan datos tan alterados que yo jamás me he encontrado. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Qué opinas? Pues mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que la aplicación
o todas las aplicaciones, no son las mías, todo lo que tiene que ver con un análisis de vídeo implica un análisis subjetivo de la persona que está analizando ese vídeo, ¿no? Entonces, personalmente pienso que en este estudio ha habido un grave error de uso de la aplicación, porque entre los resultados fundamentales que encontraron en ese estudio, lo que encontraron es que si tú y yo analizamos a la misma persona levantando, el error entre la velocidad que me va a dar a mí y la que te va a dar a ti va a estar en un rango que los autores de este artículo reportan entre 0,13 y 0,22 metros por segundo. Por ejemplo, a ti te sale 0,6 metros por segundo y a mí 0,80 y pico. Eso cualquiera que haya usado la aplicación es una barbaridad, porque eso implicaría que como tú grabas a cámara lenta, que son 240 imágenes por segundo, entre una imagen y la otra hay 4 milisegundos de diferencia. ¿Qué quiere decir? Que es común que cuando tú analizas el vídeo, pues dudes si es una imagen o la siguiente, o si lo hacemos tú y yo vaya 2 imágenes más para adelante, 2 más para atrás, pero cuando te encuentras errores de que a ti te salga 0,6 metros por segundo y a mí 0,8, eso implicaría que la diferencia de imágenes entre tú y yo pues serían 20 o 30 imágenes, algo que es absolutamente irreal. Entonces, lo que yo personalmente opino de este estudio, que todo hay que decir que es un estudio muy bien trabajado y muy bien escrito, es un problema de base, que es probablemente un mal uso de la aplicación. Un ejemplo de un mal uso de la aplicación, en ese estudio en concreto, es que en ese estudio analizaron varios ejercicios. Uno de los ejercicios fue el front bench pull, tumbado boca abajo y hacer el tirón, ¿no? Y en ese ejercicio no usaron la aplicación porque decían que no se puede. Y eso es mentira, porque la aplicación, una de sus funciones básicas es que puedes añadir cualquier ejercicio. Es solo un ejemplo de que probablemente no sabían usar la aplicación. El problema es que cuando te encuentras que este grupo de autores consistentemente, a mí de manera privada o alumnos que van a sus clases, etcétera, me dicen que consistentemente están criticando y machacando las aplicaciones, que los TFMs de las universidades donde imparten incluso a algunos les han puesto en problemas por usar las aplicaciones o se las han prohibido, etcétera. Sí, yo tengo alumnos de mi universidad que se han ido a estudiar allí y me han dicho, mira, es que no he podido usar tu aplicación porque el profesor tal me dice que no. Entonces, ese tipo de cosas deberían reflejarse en la parte que todos los artículos tienen, que se llama conflicto de intereses. Yo, por ejemplo, y tú lo sabes porque has publicado artículos conmigo, en los artículos de validación de mis aplicaciones, ¿Tú no has participado? ¿En todas? ¿Tú no has participado? En todas yo no he participado en ninguno. Cierto, de hecho, cierto. no hay más que ver la parte de conflicto de intereses, que abajo del todo, están mis artículos en texto completo para quien quiera comprobarlo, abajo del todo pone conflicto de intereses, sí, el primer autor de este artículo, que en este caso soy yo, es el diseñador de esta aplicación y por lo tanto los datos fueron recogidos por investigadores externos. En este caso, por ejemplo, cuando hicimos la validación de PowerLift, ahora MyLift, ¿recogiste los datos tú? Sí, tú no estabas. Y yo no estaba, de hecho creo que no estaba ni siquiera en la ciudad. Y ya luego cuando todo estaba recogido, pues escribí el paper. Y de hecho, lo único que hicimos para hacer bien las mediciones fue establecer pautas. Es decir, se empieza a contar desde que la barra hace esto, se termina cuando la barra hace lo otro, que es lo básico para que no haya ese error de una aplicación a la otra. Es decir, cuando entiendas que cuando empieza a moverse le damos al inicio y que cuando termina le damos al fin, no hubo errores. De hecho, las mediciones fueron todas iguales prácticamente. Eso es. De hecho, además, una cosa que quiero dejar clara, aunque la gente que me conoce lo sabe, yo nunca he opinado que las aplicaciones sean el mejor método o el más fiable de todos y que por lo tanto deben sustituir o deben de dejar usarse otras dispositivos. De hecho, yo personalmente colaboro con Speed4Lift. De hecho, en mi aplicación, en la de MyLift, hay un código de descuento para comprarte el Speed4Lift un poco más baratito. Y este domingo hacemos tú y yo un seminario para Speed4Lift. O sea que a mí este tipo de tecnologías me encantan. Pienso sinceramente que mi aplicación o mis aplicaciones son una vía de entrada a una serie de valoraciones que la gente pues no hacía en su trabajo por problemas probablemente económicos, por no poder acceder a este tipo de dispositivos, y a medida que se meten en este mundito, a medida que gracias a MyLift pues empiezan a descubrir qué es la velocidad de ejecución, por qué es importante, por qué debería usarla o cómo nos puede ayudar, pues a partir de ahí quien quiera dar un pasito más pues puede ir más adelante, y de hecho eso es lo que estamos haciendo con Speed4Lift. O sea que yo en ese sentido no tengo ningún problema y siempre lo he puesto como una alternativa que en muchos casos puede ser muy útil. Por ejemplo, yo que he tenido la grandísima suerte de asesorar puntualmente a un par de equipos NBA, ellos que tienen muchísimo dinero, pues también usan las aplicaciones indistintamente con otros sistemas que tienen, porque en ciertos contextos les son prácticos. Por ejemplo, cuando viajan tantísimo de un lugar a otro del país, pues no se van a llevar la plataforma de fuerzas y tal. Entonces, es un aliado, no
no un sustituto. El problema es que cuando este grupo de autores en concreto, en sus artículos, jamás citan nada en conflicto de intereses, cuando todos sabemos que están detrás del desarrollo de ciertos encoders muy costosos y tal, pues es un problema. Pues acabas de dar el mejor ejemplo de todo lo que venimos hablando al principio, conflictos de interés, esta problemática, tal cual. Así que bueno, pues simplemente animar a la gente que nos está viendo a que la ciencia es importantísimo, mantenernos actualizados es algo vital, pero ser críticos con lo que estamos leyendo e intentar entender el contexto de lo que estamos leyendo, porque nos puede dar lugar a errores e incluso unas ciertas desconfianzas que en muchos casos pues está injustificada. Pues Carlos, muchísimas gracias, nos vemos este domingo. Perfecto. Voy a aprovechar para decirle a la gente dos cosas. Lo primero, que voy a dejar aquí abajo el link del directo del domingo, y además voy a poner tu perfil para que descubran tus aplicaciones y lo que haces y que te conozcan un poquito más. Así que encantado de verte por aquí. Igualmente, David. Un abrazo.